Hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad de volver a transmitir la enseñanza de la palabra de Dios a través de este medio. Y vamos a seguir en la introducción al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. En nuestra primera parte vimos ya la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación o apocaliptus en el griego significa también manifestación. Y la Biblia habla de la manifestación de Jesucristo. Y en forma muy enfática, podemos decir en forma muy abundante, habla de la manifestación de Jesucristo en su segunda venida a través de este maravilloso libro de Apocalipsis. La manifestación de Jesucristo en su segunda venida es referida también en la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 13, cuando dice, aguardando o esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ahí está la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de una manera muy especial, el libro de Apocalipsis aborda entonces esta manifestación de Jesucristo en su segunda venida. También vimos en nuestra primera parte cómo el apóstol Juan dice que daba testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hay quienes dan testimonio de sí mismos buscando su propia gloria, pero Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. La importancia de dar el testimonio de Jesucristo, no solamente en nuestra predicación, sino también con nuestro testimonio, que sea Jesucristo obrando en nuestras vidas, que Él sea el que dé testimonio en nosotros, en su Espíritu Santo, dé testimonio en nosotros y a través de nosotros. Y ahora vamos al versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde leemos en el nombre del Señor Jesús, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es una gran bienaventuranza. La palabra bienaventurado también se traduce como feliz. Es feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Tres cosas que están entrelazadas, tres cosas que va enlistando este versículo. Primero, el que lee, coma, los que oyen las palabras de esta profecía, coma, y guardan las cosas en ella escritas. Son tres cosas que complementan esta grande bienaventuranza. Bienaventurado entonces el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, y dice, porque el tiempo está cerca. Oh amados, no ignoréis esto una cosa, que 1000 años para el Señor son como un día, y un día para el Señor son como 1000 años. El tiempo está cerca. Pablo dijo, ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Creemos entonces que el tiempo está cerca, dadas las señales que se están cumpliendo en estos últimos tiempos. Ahora vamos a analizar el versículo con cuidado. Primero dice el texto, bienaventurado el que lee. Qué importante leer la palabra de Dios, lo cual le encarga Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12 y 13. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza.
Entre tanto que voy, ocúpate en qué? Ocúpate en leer. Qué importante que nos ocupemos en leer. Ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Es muy importante entonces que nos ocupemos en leer. Dice también Efesios capítulo 3, la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 2 al 4, en el nombre del Señor Jesús dice: si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a entender cuál sea el misterio de Cristo? Bueno, aquí dice que primeramente hay que ocuparnos en leer, leyendo. Es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Es muy importante que que podamos leer la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 8, la Biblia habla de aquel eunuco que venía de Jerusalén y iba haciendo algo muy importante. Iba precisamente leyendo. Leemos ahí en el capítulo 8 de los Hechos, versículo 30 y 31. Dice en el nombre del Señor Jesús: y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Quién leía? Aquel etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes. Venía él entonces de Jerusalén y venía leyendo, según dice el versículo 28, el profeta Isaías. Entonces vamos al versículo 30. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y fue como Felipe le declaró por medio de las escrituras la palabra de Dios. Bien, entonces, la importancia de leer la palabra de Dios. Comenzamos con el texto de Apocalipsis 1:3 que dice: bienaventurado el que lee. Si usted quiere tener esa bienaventuranza, bueno, pues es importante que empiece a leer la palabra de Dios. Ahora, se trata de leer la palabra de Dios con el propósito de entender, no de acumular capítulos leídos sin entendimiento. Por supuesto que no. Hay que leer con el propósito de entender. Evangelio según Marcos, capítulo 13. Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 14. Empero cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Aquí hay un propósito de leer. Dice el texto: el que lee, entienda. Ese es el propósito de leer la palabra de Dios, de que podamos entender. Por allá hay un escrito en el libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos ahí al libro de Nehemías, capítulo 8. Dice la palabra de Dios, libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8 y 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Importante leer claramente. Detenernos cuando hay una coma y poder leer con los acentos donde van, ya que a veces al no leer los acentos o no, al no leer con los acentos y con las comas, podemos dar a entender otra cosa diferente. Bien,
Dice el texto entonces, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían ¿qué cosa? El sentido de modo de que entendiesen la lectura. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y dice el versículo 9, y Nehemías el tizarta y el sacerdote Esdras el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahí está como leían y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué importante entender la lectura. ¿Sabe usted que Dios está muy interesado en que le entendamos? En que entendamos su voluntad, en que entendamos su propósito. Y eso lo podemos lograr primeramente si estamos dispuestos a leer la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 24, un texto muy hermoso. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Leo también el contexto, el versículo 23. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, ¿en qué? En entenderme. Es importante entonces entender a Dios. Es importante entender qué es lo que Dios quiere, y ese entendimiento no va a llegar por medio de una luz refulgente que venga del cielo o una voz de trueno que nos hable del cielo. Por supuesto que no. Ahora tenemos esta palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es importante entonces leer para poder llegar a entender. Leer implica también escudriñar. Por eso el Señor Jesús dijo en esa cita muy conocida de Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, a los fariseos les parecía solamente, por eso se refirió el Señor Jesús de esa manera. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bueno, a nosotros no solamente nos parece, sino estamos seguros que en ella tenemos la vida eterna. Si nosotros la leemos con el propósito de entender a Dios, entender su palabra y de guardarla. Pero vamos a seguir considerando que leer es no solamente darse a la lectura y avanzar en capítulos, no, hay que leer para entender. Proverbios capítulo 2, mire lo que nos dice. Proverbios 2, en el versículo 1, versículo 1 al 4, dice en el nombre del Señor Jesús, Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Si la escudriñares si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, algo de una manera meticulosa, de una manera como aquel buscador de oro que busca minuciosamente entre las piedras, aún entre el lodo del río, busca los pequeños gramos de oro.
lo busca, lo escudriña, lo examina. Así dice la Biblia, si la escudriñares como a tesoros. Es importante entonces leer para entender. Isaías 28, ahí hay un texto que nos dice a veces cómo debemos de leer para poder entender y quebrantarnos delante del Señor. Isaías 28 dice el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Por eso es que a veces vamos leyendo un poquito aquí, un poquito allá, con el fin de entender la palabra de Dios. Además, la Biblia la escribieron diferentes autores, aproximadamente 40 autores en diferentes épocas, en diferentes tiempos, alrededor de 1500 años aproximadamente, entre el tiempo que se escribió el libro de Génesis al libro de Apocalipsis. Y estos hombres que la escribieron fueron hombres de diferente época, aún escribieron en diferente idioma. Pues el Antiguo Testamento está escrito en su mayoría en hebreo, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento en su original está escrito en griego. Y aunque fueron hombres de diferente educación, hablando secularmente, sin embargo, todos concuerdan en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, la importancia de leer para entender. Por eso el libro de Apocalipsis 1:3 comienza diciendo, bienaventurado el que lee, en su versículo 3. Bien, y luego dice, y el que oye, bienaventurado el que oye. Vamos a ver ahí en Evangelio según Marcos, capítulo 4, cómo el Señor habló en forma enfática de que oyéramos la palabra. Dije Marcos capítulo 4, versículo 9, dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 23 de ahí mismo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Qué importante es oír. Pues Romanos capítulo 10, en el versículo 17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante entonces oír porque por medio del oír la palabra de Dios viene la fe como un fruto del Espíritu. Viene la fe, recuerde que la fe está enlistada en el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Fe como parte del fruto del Espíritu. Y un fruto, hemos dicho, es el resultado de una semilla que se siembra. Y esa semilla que se siembra es la palabra de Dios. Así está escrito. Es pues la semilla, la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 5, Evangelio según Lucas en el capítulo 5, leemos en el versículo 1, dice ahí la escritura, y aconteció que estando él, hablando de Jesús, estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Versículo 15 también dice, empero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes, ¿a qué? A oír y ser sanados de sus enfermedades. Se juntaban a oír. ¿A oír qué cosa? A oír la palabra de Dios. Qué importante entonces oír la palabra de Dios. Me ha tocado personas que no saben leer, sin embargo pueden oír. Y es muy importante oír la palabra de Dios. Dice ahí mismo en Lucas capítulo 11,
capítulo 11 de Lucas, versículo 31, mire lo que dijo el Señor Jesús. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra. ¿A qué vino? A oír la sabiduría de ¿quién? La sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Bien, aquí tenemos la palabra que habló nuestro Señor Jesucristo, más que Salomón, mayor que Salomón. Por eso dijeron de él, nunca ha hablado hombre como este. Y el Señor está diciendo, la reina del austro se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque vino de lo último de la tierra a oír, fíjese bien, la sabiduría de Salomón. Pero aquí tenemos a uno mayor que Salomón. Y qué lamentable que alguien no quiere oír o alguien no aprecia el oír la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí al Evangelio según Juan, capítulo 6. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice ahí la palabra de Dios. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, o sea, oyendo a Jesús, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se les hacía difícil oír la palabra de Dios. Y aquellos, por cierto, que dijeron, dura es esta palabra, dice el versículo de 66, desde esto, muchos de sus discípulos, sin duda los que dijeron que era dura la palabra, ¿qué pasó con ellos? Lo volvieron atrás y ya no andaban con él, es decir, ya no andaban con Jesús. Más bien lo que es duro es el corazón, porque por otra parte David dijo de la palabra de Dios, me es dulce más que la miel y que la que destila del panal. En otra ocasión dijo, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Qué importante considerar la palabra de Dios como lo que es algo maravilloso. Por eso Pedro pudo decir, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Lamentablemente a muchos se les hace pesado oír la palabra de Dios porque hay rebeldía en su corazón, porque hay dureza de corazón. Capítulo 8 de ahí mismo de Juan, dice el versículo 42 y 43. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, y no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Y luego él mismo declara, porque no podéis oír mi palabra. No podían oír, eran duros de corazón y por eso no reconocían el lenguaje del Señor Jesús. Y no porque hablara en otro idioma, no, por supuesto que no, sino que no querían entender la voluntad, la palabra de Dios, no la aceptaban. No podéis oír mi palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, cuando se extendió el Evangelio por mano de los apóstoles, mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 33, dice ahí la escritura, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, así que luego envía a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios ha mandado. Estaban dispuestos, estaban atentos para oír todo lo que Dios ha mandado. Importante que también usted pueda estar atento, esté dispuesto a oír todo lo que Dios ha mandado. Capítulo 13 de ahí mismo de los Hechos. Capítulo 13, versículo
44. Y el día de reposo siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír ¿qué? A oír la palabra de Dios. Usted escucha a través de este medio o cuando va a la congregación, considere que lo que escucha es la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice la escritura en 2 Timoteo capítulo 4 que en los venideros tiempos muchos apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Por eso Pablo le encarga a Timoteo y le dice en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias o deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lamentablemente a la gente le cautiva, le llama mucho la atención las fábulas. Oiga a una persona decir que Dios le apareció en una luz refulgente y le habló con estruendo o X fábula y la gente le hace caso, la gente se acumula, la gente se amontona, como dice aquí la escritura, para oír fábulas. Es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios, que no le demos gusto al oído, que a veces quiere oír fábulas, como dice aquí, tienen comezón de oír, quieren que se les predique, quieren oír lo que ellos quieren, pero Dios nos habla no lo que nosotros queremos, sino lo que realmente necesitamos. Bien, consideremos entonces la importancia. Llevamos dos cosas: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y además dice, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué es guardar? Guardar equivale a obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús. Leemos el versículo 11 también. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que el Señor juró a tus padres. Guarda los mandamientos y estatutos que yo te mando hoy. Es decir, habla de la obediencia. No se trata de guardar la Biblia en un ropero, en un armario, no. Se trata de obedecer. Y ahí se complementa esta bienaventuranza. Levítico capítulo 18, ya que estamos aquí en los libros del Pentateuco. Levítico 18, dice ahí la escritura en el versículo 4 y 5. Mis derechos pondréis por obra y mis estatutos, ¿qué dice? Guardaréis, andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Guardando el hombre, guardando la palabra, vivirá en ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo 119. Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. 119, dice ahí en el versículo 1 al 4. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan.
pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Óigalo bien, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Que se guarde la palabra de Dios, que se obedezca la palabra de Dios. Ahora, el oír y aún el leer no estaría completo si no se obedeciere. Por eso el Señor dijo, hablando del hombre necio, que oye la palabra y no la guarda, dice, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena y vinieron ríos y fuertes vientos y se hicieron ímpetu en aquella casa, es decir, la destruyeron y fue grande su ruina. Mas aquel que oye la palabra de Dios y la guarda, será un hombre, o le consideraré como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y aunque vinieron ríos y fuertes vientos, pero su casa no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos al Nuevo Testamento, donde encontramos esta palabra, este mandamiento de guardar sus estatutos. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 21, dice en el nombre del Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, es decir, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera de Juan, vamos ahí a la primera de Juan, capítulo 2. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, dice ahí la escritura en el versículo 4 y 5. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, es decir, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, es decir, la obedece, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿En qué? En que guardamos su palabra, en que obedecemos su palabra. Capítulo 3 de ahí mismo de la primera de Juan, versículo 24, dice en el nombre del Señor Jesús, el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿En qué sabemos? En que guardamos sus mandamientos. Así está él en nosotros y nosotros en él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí mismo en Apocalipsis, ahí mismo donde iniciamos, Apocalipsis, capítulo 3, dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, en el nombre del Señor Jesús. Leemos primero el 3 y nos pasamos al 10. El 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. ¿Y qué dice? Y guárdalo, es decir, obedécelo. Y arrepiéntete, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Ahora sí, el versículo 10 dice, porque has guardado la palabra, es decir, has obedecido la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Entonces, volviendo al capítulo 1, versículo 3, esta bienaventuranza viene completando esos tres conceptos que habla ahí. El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, es decir, en obediencia, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Continuamos entonces, capítulo 1, versículo 4.
Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son los 7 espíritus que están delante de su trono? Bueno, la referencia que tenemos de esos 7 espíritus la encontramos, no pierda Apocalipsis, ahí rápidamente vamos a Isaías, libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, dice en el nombre del Señor Jesús, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, note usted y cuente, el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Habla de 7 espíritus que no son 7 personalidades, por supuesto que no, sino que habla de 7 cualidades o 7 distintivos, o podemos decir también 7 características de nuestro Dios. Por eso, volviendo a Apocalipsis 1:4, dice, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahí quiero que usted note algo. ¿Acaso el Señor Jesús fue el primero en morir? Por supuesto que no. Sin embargo, esa palabra primogénito en el original se refiere en cuanto a aquel que tiene el primado de todo, el que es el primero, no por haber sido el primero en morir, no, sino porque Él es el que tiene el primado. Bien, a eso se refiere, pues sería ilógico pensar que Él haya sido el primero que murió, por supuesto que no. Atrás de Él ya habían muerto muchos. Entonces, en cuanto a primado, en cuanto a jerarquía, el Señor es el primogénito de los muertos y príncipe. Note usted cómo está relacionado con el primado, pues dice príncipe de los reyes de la tierra. Y termina diciendo este texto, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Qué maravilloso a pensar, entender que el Señor nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Como dice ahí la primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, dice en su versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios, no que nosotros le hayamos amado a Dios, a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Bendito es su grande amor que Él mostró para con nosotros. Pablo también habla de ese maravilloso amor allí en Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, dice en el nombre del Señor Jesús, pero Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, su mucho amor con que nos amó. Allá el libro del profeta Jeremías dice en el capítulo 31, versículo 3, hablando el Señor, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Un amor eterno, un amor no condicionado, amor eterno, por tanto dice, nos soportó con misericordia.
También dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos nosotros somos muertos. ¿Muertos para qué? Muertos para el pecado, muertos para el mundo, para que ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Sin duda el Señor nos perdonó mucho. El Señor es mucho lo que nos perdonó. Tenemos lo que el Señor habló ahí en Lucas capítulo 7. Mire, vamos a leer un poquito ahí en Lucas capítulo 7. Dice la escritura ahí en el versículo 36, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa, y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. El Señor nos ha amado mucho y nosotros debemos corresponder como dice y como ya dije ahí en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos nosotros debemos de morir para nosotros mismos, debemos de morir para el mundo y ahora vivir para Cristo Jesús. Bien, el libro de Apocalipsis continúa diciendo, esto que el Señor ha hecho con nosotros, de que nos haya lavado de nuestros pecados con su sangre, tiene un propósito. No es para que usted esté simplemente lavado, limpio, no. Tiene un propósito. Y el versículo 6 no lo dice. Volviendo a Apocalipsis 1:6 dice, y nos ha hecho, ¿qué nos ha hecho el Señor? Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. El Señor sí nos ha hecho reyes. Ahora no dice nos hará reyes, no dice nos hizo reyes, no, nos ha hecho. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora quiero que veamos esa parte ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. También dice esto mismo, pero añade algo muy interesante. Versículo 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y luego dice, en tiempo futuro, y reinaremos sobre la tierra. Ciertamente el Señor ya nos hizo reyes, pero el verbo de reinar aún no lo hacemos, aún no lo llevamos a la práctica. Eso está en futuro y por eso dice, y reinaremos en tiempo futuro sobre la tierra.
pero Dios ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por eso el Salmo 113, versículos 7 y 8 dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Qué maravilloso es el Señor que nos hace sentar con los príncipes de su pueblo, habiéndonos rescatado de lo vil, de lo más bajo, como dice el Salmo, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol. Repito la cita, lo dice el Salmo 113, versículos 7 y 8. También el Salmo 91 dice algo semejante. En su última parte, Salmo 91 dice, en el nombre del Señor Jesús, en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo, ¿dónde? Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y le mostraré mi salvación. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Y cómo es que el Señor nos ha puesto en alto? Bueno, es que el Señor nos ha hecho ya reyes y sacerdotes, y aunque aún no llevamos a la práctica el reinar, sin embargo el Señor ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero reyes, ¿de dónde? ¿De qué reino? Recuerde que el Señor Jesús dijo allí en Lucas capítulo 17, el reino de Dios entre vosotros está. Vamos a leerlo. Dice el versículo 20 y 21. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué dijo el Señor? Entre vosotros está, entre aquellos, por supuesto, que le aceptan, entre aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a su reino, como dice ahí también Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, y en este su reino somos reyes y sacerdotes. ¿Cuál es la característica de un rey? Bueno, si el Señor nos ha hecho reyes, la característica de un rey es la autoridad que tiene un rey. Y el Señor dijo, allí en Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad, he aquí os doy autoridad les doy autoridad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como reyes, el Señor nos ha dado una autoridad sobre el reino de nuestro adversario. Por eso, mire lo que dice Romanos capítulo 16. Romanos, la carta a los Romanos capítulo 16, dice ahí la escritura en su versículo 19 y 20, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Cuándo el Señor quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies? Cuando usted cante un coro y pisotee, y como algunos dicen literalmente, pisotelo, pisotelo. Por supuesto que no, eso es un tanto ridículo. No, tampoco lo va a sujetar gritando y diciendo palabras como te enviamos y te atamos en el infierno, cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios.
si ciertamente a Satanás le va a llegar su tiempo y su hora de que sea atado en el abismo como parte de ese lugar, el infierno. Pero ahora no es su tiempo aún. Bien, entonces, ¿cómo el Señor quebrantará presto a Satanás debajo de nuestros pies? ¿Acaso por aceite que usted unja en todo lugar donde va a expulsar y a quebrantar a Satanás? Por supuesto que no. El texto o el contexto nos dice que cuando nuestra obediencia viene a ser notoria y somos sabios en el bien y simples en el mal, es ahí entonces que el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Vea usted la autoridad que el Señor nos ha dado como reyes. Además, dice la primera de Pedro, capítulo 2, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuál era la función del sacerdocio en el Antiguo Testamento? De ser una especie de puente, una especie de intermediario entre el pueblo y Dios. Nosotros somos intermediarios también. Como dice la Escritura, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, por lo cual os decimos, reconciliaos con Dios. Estoy citando lo que dice 2 Corintios 5:19, que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y el versículo 20 cita lo que acabo de mencionar, que somos embajadores o representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Primera carta, dije, del apóstol Pedro, capítulo 2, dice ahí la escritura en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿sí? Somos de la realeza, pero de la realeza de Dios, porque recuerde que Él nos ha hecho reyes para su reino. En su reino que está entre nosotros somos reyes y como tales tenemos potestad que no cualquier persona tiene, una potestad que nos ha dado el Señor contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sigue diciendo este texto, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está nuestro propósito. Es decir, que Dios, al habernos comprado, al habernos amado y lavado de nuestros pecados con su sangre, el propósito de Dios no es que esté ahora sentado en una banca sin hacer nada, no, por supuesto que no. Ahora el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, y como reyes no es propiamente un título, sino una función. Como sacerdotes no es un título, sino es una función que tenemos que hacer. Y nuestra función o nuestro trabajo es como termina diciendo este versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ese es y debe de ser nuestro propósito, para el cual el Señor nos lavó y nos perdonó de nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora tenemos que servir, tenemos la función de ser reyes y sacerdotes. Aunque en su plenitud reinaremos con Cristo cuando Él venga, primeramente por 1000 años y después por una eternidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 26. Quiero que veamos ahí cómo Dios trajo o llamó a Pablo, que antes era Saulo. Al parecer Saulo era conocido de esa manera en griego,
y ahora Pablo entre los hebreos, dice el capítulo 26 de los Hechos, versículo 16. Le dijo el Señor a este hombre que lavó, que limpió, que le dijo: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. También fue lavado. Le dijo entonces, versículo 16, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. ¿Para qué? Para ponerte por ministro. Ministro, recuerde que no es un título. Ministro viene de diaconeo, que significa servidor. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Versículo 18. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, o de la autoridad de Satanás, o podemos decir también del gobierno o del reino de Satanás, se conviertan a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando el Señor Jesús, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Tenemos un propósito ahora en haber sido llamados, en haber sido escogidos, en haber sido lavados de nuestros pecados con su sangre. Su propósito es que ahora fungamos como reyes y sacerdotes, y mayormente en esta parte de lo que hacía y hace un real sacerdocio, que somos o estamos para anunciar las virtudes, o para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O como dice aquí en esta escritura, para que se conviertan. ¿Quién? La gente. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o del gobierno de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre remisión de pecados y suerte entre los santificados. Tenemos una función, tenemos un trabajo que hacer como un real sacerdocio, y debemos trabajar. Por eso la Biblia dice: por la mañana siembra tu simiente y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál sea lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas a dos son buenas, según dice Eclesiastés 11, versículo 6. Recuerde que está escrito que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. El que gana almas. Con eso también demuestra que es un real sacerdocio. ¿Sí? Entonces el Señor nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, pero con una finalidad también, de que ahora podamos fungir como un real sacerdocio para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Damos gracias a Dios por este maravilloso libro de Apocalipsis, por esta escritura. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, recuerde, el tiempo está cerca. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, que es la verdad. Está escrito que es bienaventurado el que lee. Tú nos has dado el privilegio de leer tu palabra. Está escrito que es bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. Tú nos has dado el privilegio de oír la palabra, de adquirir fe, pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos has dado el privilegio de que guardemos tus mandamientos. Pues esta bienaventuranza no sería completa si no guardáramos tu palabra. Ayúdanos sobre todo a guardar tu palabra, a obedecer tu palabra. Bendice a las almas que escuchan este mensaje,
que puedan alcanzar esta bienaventuranza oyendo tu palabra, leyendo tu palabra, pero sobre todo guardando, obedeciendo tu palabra. Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias por habernos lavado, por habernos rescatado de la inmundicia, del estiércol, de lugares cenagosos, como dijo tu siervo David, resignadamente esperé en el Señor, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del lago de miseria, del lodo cenagoso, enderezó mis pasos, luego puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Sí, has enderezado nuestros pasos y los pusiste sobre la roca. Gracias, Señor, porque nos has dado parte con los príncipes de tu pueblo. Ahora somos ese real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos ese instrumento que lleve las buenas nuevas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Señor, ayúdanos a servirte, a fungir en nuestra función como un real sacerdocio. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, a los oyentes que nos escuchan. Sea tu nombre bendito y glorificado. Amén. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así somos despedidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar con esta escritura de este capítulo 1 de Apocalipsis, y hay mucho que ver, mucho que escudriñar. Les pido sus oraciones para que el Señor me dé entendimiento y sea Él obrando en mí al abrir mi boca y hablar la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.